Encendiendo. Muy buenos días con todos. Por favor, encender las cámaras. Y vamos a tomar asistencia en primer lugar. Jóvenes, estamos llegando. Ya hoy vamos a empezar la última unidad del año. Fíjense cómo se ha ido el tiempo volando. A pesar de que este año lectivo ha sido difícil, complicado, triste, pero estamos saliendo adelante, gracias a Dios, pues seguimos adelante. Ok, aquí tengo el leccionario, ya listo. Ya, atención a la lista, jóvenes. Said Ávila. Faltado Said. Samuel Ayala. Faltó Samuel. Fernando Bajaña. Presente, profe. Ya, Fernando, una pregunta. Fernando, usted ya puede dar aporte, ¿cierto? Fernando, Presente. ¿usted ya puede dar aportes? Sí, profe. ¿Qué le parece? Le voy a asignar de una vez para que lo realice. Sí, profe, está bien. Ya, listo. Jóvenes, háganme un favor. Aquí Zoom se me está quedando, se queda como que congelado. No puedo cambiar de pantallas. A ver, vamos a hacer una cosa, mire, pero yo quiero pedirles, eso sí, que participen de la clase, ¿ya? Y yo, o sea, que mantengan sus cámaras encendidas por ahora. Voy a ver si es mi cámara la que me causa el problema porque se me queda congelado Zoom y no puedo pasar de una pantalla a otra. Ya, si ahí ya mejora, listo. A ver, ya, voy a asignarle, Fernando, de una vez los aportes. Ayer yo le escribí al grupo de WhatsApp y no me respondió. ¿Usted no está en el grupo? No, profe. Ah, ya. No, profesor. Sí, con razón. Ayer le busqué por aire, mar, cielo y tierra y nadie me daba razón de usted. ¿Y a quién más ya puede dar aporte, jóvenes? Dígame. Para asignarles ahorita el aporte. Pero que atrasado, profe. O sea, claro, los que no dieron la semana pasada y en esta semana ya han pagado las mensualidades, lo que sea que debían y ya pueden dar aporte, díganme para tomarle de una vez. Aparte de Fernando Bajaña, ¿quién más puede? ¿Nadie más? ¿Nadie más aparte de Fernando? A ver, aquí dice la milla. Dice un infiltrado, profe, no, dice no hacker, profe, soy yo, es audio, acépteme, profe. Ah, ya. Entonces la milla ha sido Elkin, ha sido la milla, que le pone ahí el nombre de nombre XD, una especie de emoji, ¿no? Ya, jóvenes, aquí vamos. A ver, déjenme asignarle a Fernando esto aporte y listo. Fernando, usted canceló el día de ayer, ¿cierto? Sí, profe. Ya, sí, porque recién nos pasaron esa información. Ya, refresque su Hay página. 2 lamillas, profe. ¿Cómo? Refresque su página de Edmodo Fernando. Y ahí le aparecen los aportes y cuando termine me envía. ¿Sí tiene mi WhatsApp o no, Fernando Bajaña?
Bajaña, confirme si tiene mi WhatsApp. Estoy viendo, profe. Ya, para que me envíe una captura. Ya están así los dos aportes. Sí lo tengo, profe. ¿Sí lo tiene? Ya, entonces me envía a mi WhatsApp una captura con los puntajes. A ver, la milla, no le comprendo. La milla dice, profe, hay dos la milla. Ah, sí, es que la milla dice que se conectó con dos dispositivos. Bueno, vamos a seguir tomando asistencia. Atención. Nos quedamos con Fernando Bajaña, ya. Yared Bakem. Faltado. Elkin Bravo. Sasha Carlo. Presente. Listo. Luisa Carreño. Presente. Bianca Chiluisa. María Victoria Coveña. Presente. John Cruz. Present. Víctor Delgado. Víctor Delgado. Nada. Freddy Fariño. Presente. Anaís Freire. Kenny. Presente. Listo. Kenny Guerrero. Anthony Guzmán. Present. Listo. Anthony Guzmán. Faltó también. Christopher Herrera. No, profecito, Guzmán, profecista, si no es que al momento que me nombró el Zoom se trabó. Ya, ok, listo. Christopher Herrera, ¿sí está o no? Presente. Ya, muy bien. Seguimos con Jeremías Holguín. Presente. Dafne Jiménez. Presente. Dylan Lamilla. María Belén López. Presente. Cristel Manzano. Presente. Emily Méndez. Emily Montes. Presente. Kexia Muñiz. Presente. Axel Onofre. Presente. Yasu Pacheco. Presente. David Panchana. Presente. Axel Pérez. Presente. Ashley Ramírez. Presente. Joshua Rosado. Presente. Ángel Sanginés. Presente. Samara Taylor. Samara. Diego Tomalán. Presente. Génesis Vargas. Presente. Diego Vintimilla. Diego Vintimilla. ¿Alguien sabe algo del joven Vintimilla? Porque veo que tiene varias faltas en semanas anteriores. Sí, Elkin, confirmen si Vintimilla asiste a otras materias o no. Está enfermo, profe, pero creo que fue ayer o antes de ayer se conectó, pero no se ha vuelto a conectar. Ah, ya, eso no sabía. Ya, ok, gracias. Víctor Verde Soto. Presente. Ariadne Vinuesa. Presente. Lisette Zambrano. Lisette. Presente. Ya, listo. Entonces quedan con falta Samara Taylor, Emily Méndez, Víctor Delgado, Bianca Chiluisa, Sasha Carlo, Yared Baque, Samuel Ayala y Said Ávila. Profe, yo sí estoy presente. Buenos días. ¿Quién está presente? Ayala. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Carlos. Ah, ya, ok, listo. Ya, listo, jóvenes. A ver, atención. La clase del día de hoy vamos a iniciar haciendo un pequeño trabajito de lectura. Les voy a facilitar un artículo del diario El Universo que salió hace años
Y en base a ese artículo vamos a iniciar con la clase de hoy. A ver, aquí les voy a pasar. Porque hoy vamos a ver, jóvenes, cuál es la importancia, la influencia y también cómo va la Iglesia Católica en el Ecuador. Entonces, para ello, les pido, por favor, lean el siguiente artículo en este momento. Ya les pasé en el chat de Zoom. Abran el link y léanlo, ¿sí? Ya, para eso vamos a tener 3 minutitos nomás. Listo, lectura personal y de ahí comenzamos a trabajar. Vayan tomando datos importantes. Por ahí se mencionan a 2 presidentes y se mencionan sucesos importantes. Sí está Victoria Coveña, ¿cierto? Sí, profe. Ya, Victoria, ¿usted ya dio los aportes conmigo? Sí, ya lo di los dos. ¿Junto con sus compañeros o aparte? Junto con mis compañeros. Ah, ya, ok, muy bien. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar. A ver sus comentarios, sus opiniones, según lo que van leyendo. Como ustedes saben, cada participación suya en clase es calificada y usted recibe puntos en participación. A ver, jóvenes, vamos a comenzar preguntándole, vamos a verlo de acuerdo a la lista. Comencemos con Samuel Ayala. A ver, Samuel, ¿de qué trata más o menos el artículo hasta donde usted avanzó a leer? Bueno, a ver, ya. Lo que estaba leyendo era de que habla
sobre la iglesia, Ajá. sobre los bienes que tiene la iglesia y en lo que afecta socialmente y también el beneficio social, Muy bien, la influencia que tiene, ¿verdad? ajá, en la Bien, excelente. población. Ah, correcto, muy bien. Ok, jóvenes, con este artículo vamos a empezar la clase de hoy. Y ustedes leyeron en el primer párrafo, se menciona a un presidente de la República. A ver, Elkin Bravo, ¿quién es ese presidente que se menciona ahí? A ver, Elkin Bravo. García Christopher. Moreno, Gabriel. Ah, ya, bien, bien. Correcto. El presidente Gabriel García Moreno se lo menciona en el primer párrafo. A ver, ¿y por qué se lo menciona? La razón es la siguiente, jóvenes. Resulta que el presidente Gabriel García Moreno, quien gobernó a finales del siglo XIX el Ecuador, era un presidente extremadamente conservador, extremadamente apegado a la religión católica. Tanto así, jóvenes, que cuando él llegó a ser presidente, él hizo una ley en la cual se establecía que para que un ciudadano goce de todos los derechos civiles y políticos como ciudadano ecuatoriano, era requisito ser católico. Y en aquel entonces la única religión que podía haber en la República del Ecuador era la religión católica. Este presidente era muy, muy apegado a la religión. Incluso le escribía cartas al Papa continuamente. Iba a las misas todos los domingos, se confesaba, comulgaba, tenía su director espiritual. Era un hombre de mucho estudio. En fin, tenía cosas muy buenas García Moreno, pero también tenía su otra cara de la moneda, que era un presidente muy, muy duro. Gobernaba el Ecuador con mano de hierro. Y todo eso hizo que se ganen muchos enemigos. Sin embargo, jóvenes, mientras él fue presidente, la Iglesia Católica fue propietaria, como ustedes leen aquí en el segundo párrafo, la Iglesia Católica fue propietaria de numerosos bienes urbanos y rurales. ¿Qué quiere decir urbanos? Quiere decir bienes dentro de las ciudades. Y rurales, quiere decir bienes como por ejemplo fincas, haciendas, etcétera, en la parte rural, en las provincias. Además, la Iglesia Católica era directora espiritual, educadora y benefactora social. Jóvenes, hay cosas muy positivas del papel que jugaba la Iglesia Católica en aquel entonces. Y yo quiero que con esto ustedes se den cuenta y perciban cuán importante ha sido la Iglesia Católica en la historia del Ecuador. Perdón, joven. De hecho, la Iglesia Católica era considerada la directora espiritual y moral. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia Católica, a través de los sacerdotes y los obispos, eran los que le decían al pueblo ecuatoriano, bueno, esto está bien y esto está mal. Si haces esto, vas por buen camino al cielo. Si haces esto, vas por mal camino, vas a ir al infierno. Es decir, la Iglesia Católica era la que dirigía el comportamiento, la moral y la espiritualidad de las personas. Y como ustedes se darán cuenta, jóvenes, la parte ética es una parte muy sensible de las personas y la institución o la persona que tenga un dominio sobre la parte ética de la sociedad, esa es una persona muy poderosa. En este caso, la Iglesia Católica desempeñó esas funciones y por tanto se constituyó en una institución muy poderosa, con mucha influencia en la República del Ecuador. Pero no solo por eso, jóvenes. Aquí viene, ¿por qué más era importante la Iglesia Católica? Miren esta segunda parte, esta segunda información que tenemos aquí. La Iglesia Católica era la principal educadora de los ecuatorianos. ¿Por qué creen ustedes que la Iglesia Católica era la principal educadora? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué significa eso? A ver, Dafne Jiménez, ¿qué opina usted? ¿Por qué la Iglesia Católica era la principal educadora de los ecuatorianos?
Yo pienso que la iglesia es como un centro de educación, o sea, Ajá, muy bien. ajá, eso pienso. Entonces, ya, correcto. De hecho, Dafne, no sé si ustedes sepan, alguna vez estudiaron en la materia de historia, pero las escuelas y las universidades las creó la Iglesia Católica prácticamente. Las primeras escuelas que existieron en el planeta fueron conformadas, organizadas y estructuradas por la Iglesia Católica alrededor de las catedrales, que son las iglesias centrales de cada ciudad. Y esas escuelas se llamaban escuelas catedralicias. Y como en aquel entonces prácticamente solo los sacerdotes y los obispos eran las personas más instruidas, que sabían hablar, leer y escribir el latín, sabían filosofía, sabían metafísica, sabían teología, sabían Biblia, eran las personas más cultas que podían haber en la sociedad. Entonces los sacerdotes y los obispos, desde hace casi más de 1000 años, educaban al pueblo. Y aquí en el Ecuador, jóvenes, no fue diferente. Igual, aquí en el Ecuador fueron los sacerdotes, los obispos, los primeros educadores del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué creen ustedes que hasta el día de hoy la Iglesia Católica, a través de las hermanitas, las religiosas o de sacerdotes, tiene muchas escuelas y colegios en el Ecuador? Porque jóvenes, desde siempre la Iglesia Católica ha sido un educador. A ver, díganme el nombre de una escuela que usted conozca, o colegio, o universidad dirigida por la Iglesia Católica. A ver, díganme nombres. Nombres. A ver, un punto de participación en clase para que me digan nombres de aquí, de escuelas o colegios, universidades de aquí de Guayaquil, dirigidos por la Iglesia Católica. A ver. La Universidad Católica. Exacto, ahí tenemos una. Bien, Kexia. A ver, otra. Quiero más ejemplos. Kexia Muñiz. Listo. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Oigan, jóvenes, pero piensen un poquito. A ver, dice de Anthony Guzmán, el padre Hugo Vázquez Almazán. ¿Ese es el nombre de la escuela, Anthony? Anthony Guzmán, confirme. Sí, ya, listo. Otra, jóvenes. A ver, otra. El O'Neill, por supuesto, Samuel. ¿En qué colegio se educan ustedes? En la unidad educativa O'Neill. ¿Y quién dirige la unidad educativa O'Neill? Las hermanas dominicas de Nazaret. Miren, ustedes estudian en una institución católica. Bien, Samuel Ayala, muy bien. Otra. A ver, ¿qué otra han escuchado ustedes? Aquí en Guayaquil hay muchas. ¿No han escuchado eso? Por ejemplo, el San Francisco de Asís, bien, Génesis. Otro que ustedes han escuchado es católico. A ver, Génesis, vale, muy bien. ¿No han escuchado ustedes, por ejemplo, María Goretti? Esa es otra. ¿No han escuchado ustedes la Universidad Salesiana, por ejemplo? ¿No han escuchado ustedes el Colegio Francisco Javier? Todos esos colegios y universidades son católicos, dirigidos por la Iglesia Católica, jóvenes. Entonces, como ustedes se dan cuenta, y creo que queda muy claro, es de que, jóvenes, el poder de la Iglesia Católica, la influencia, la importancia de la Iglesia Católica, hasta el día de hoy, jóvenes, es muy grande. Pero si hoy es muy grande, en el pasado aún fue más grande la importancia de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica era la que construía las escuelas y ahí todas las familias mandaban los niños para que se eduquen, aprendan a leer, a escribir, y los sacerdotes, las religiosas les enseñaban no solo la gramática, la matemática, les enseñaban también a sembrar, les enseñaban a tejer, a hacer todo tipo de artesanías, de manualidad, etcétera, etcétera. Les enseñaban música, oratoria, retórica, poesía, literatura, todo, joven. Entonces, miren la importancia de la Iglesia Católica. ¿Qué más? Dice aquí, la Iglesia Católica era una gran, y hasta ahora sigue siendo una gran benefactora social. A pesar de que la Iglesia Católica muchos la critican, que sí, que la Iglesia Católica tiene mucha plata, que esto, que lo otro. Bueno, no hay como tapar el sol con un dedo, ¿no? La Iglesia Católica tiene muchos bienes hasta el día de hoy. Pero, jóvenes, así como tiene bienes, también la Iglesia Católica tiene obras de beneficencia social gratuitas.
tiene comedores donde les dan a los ancianitos el almuerzo todos los días, o tiene lugares de acogida para los ancianos, donde ahí viven de lunes a domingo los ancianitos, que los hijos ya no los pueden cuidar o ya no tienen tiempo de atenderlos. Las mismas hermanitas dominicas, ellos tienen un ancianato en la ciudad de Cariamán, en Loja, y ahí atienden a los ancianos. Ahí no tienen escuela, por ejemplo, pero ahí tienen un lugar para atender a los ancianos pobres. Entonces, miren, jóvenes, hay mucha obra social también de la Iglesia Católica. A ver, les voy a preguntar a los jóvenes. Actualmente, cuando nace un bebé, los padres, ¿dónde lo van a hacer inscribir a ese bebé? ¿En qué institución? ¿Dónde? ¿En el estadio, en el coliseo? ¿Dónde? ¿En la cancha, en el Parque Samán? ¿Dónde lo van a hacer inscribir a ese nuevo bebé que ha nacido? A ver, puntos al que me responden. ¿Quién tiene la respuesta? A ver. Bien, ¿quién dijo la respuesta? No le escuché muy bien. Repita, por favor. ¿Quién dijo? No, no le escucho. A ver, ¿alguien más? Es Carlos. Sasha Carlos. Sí. Ah, ya, Sasha, ya, correcto. Bien, Sasha, bien, correcto. Cuando un bebé nace, se lo va a inscribir en el registro civil. Así es, jóvenes. Hoy en día existe una institución llamada registro civil, de donde cuando nace un bebé se lo va a hacer inscribir, ahí se anota el día, la fecha, la hora, el hospital, dónde nació, cómo se llama el papá, cómo se llama la mamá, los nombres que le van a poner, etcétera, ¿no? Pero, jóvenes, hace 100 años no existía el registro civil. ¿Quién adivina dónde iban a inscribir los niños cuando nacían, cuando no había registro civil? A ver, ¿quién adivina? A ver, ¿quién me dice? Lo que se les viene a la mente. ¿Dónde creen que lo iban a inscribir? A la Santa Iglesia. Exacto, Génesis. Correctísimo, Génesis. Cuando no había registro civil, las familias acudían a la Iglesia Católica. Iban donde el sacerdote y le decían, Padre, por favor, hemos tenido la bendición de traer al mundo una nueva vida. Por favor, queremos que lo inscriba en el registro de la iglesia. Y ahí de una vez los padres lo hacían bautizar. Entonces, en los libros de bautismo, ahí estaban todos los datos de todos los ecuatorianos. Fíjense la importancia de la Iglesia Católica, jóvenes. La Iglesia Católica ayudaba a organizar y a guardar los datos del registro civil prácticamente en sus libros del bautismo. ¿Sí? Asimismo, cuando moría una persona, hoy en día cuando muere una persona, también se asientan las actas de defunción, bueno, todo eso en el registro civil. Pero en aquel entonces, como no había registro civil, las familias cuando alguien fallecía iban también al lugar donde estaba inscrito en el bautismo y ahí hacían establecer el acta de defunción. Entonces, miren el poder que tenía la iglesia, jóvenes, en aquel entonces. A ver, yo quiero que hagan preguntas, jóvenes, sobre estos temas, sobre lo que hay más acá abajo, lo que no entienden. Quiero que hagan sus preguntas. Y a mí no se nos acaba el tiempo. Vayan pensando ya qué preguntas van a hacer. Las curiosidades que ustedes tengan, las preguntas sobre este tema, cosas que se les vienen a la mente, que les gustaría conocer. Vayan haciendo esas preguntas, que a mismo a cualquiera le voy a decir, a ver, haga una pregunta sobre el tema, una pregunta que a usted le gustaría saber sobre este tema o sobre otro tema relacionado con la formación cristiana. Ya tengan listas esas preguntas, ¿sí? Al volvernos a conectar, vamos a comenzar con la tanda de preguntas. Bien, jóvenes, entonces, la importancia de la Iglesia Católica durante la presidencia del señor Dr. Gabriel García Moreno fue inmensa. La importancia de la Iglesia Católica en Ecuador fue inmensa, porque además Gabriel García Moreno era muy católico. De hecho, jóvenes, la Basílica del Voto Nacional, con la cual el Ecuador se consagró al Sagrado Corazón de Jesús, fue construida nada más y nada menos en la presidencia de Gabriel García Moreno, con su ayuda y con el dinero que le ayudaba
la presidencia de la República, la Iglesia Católica del Ecuador. Es la Gran Basílica del Voto Nacional. ¿Quién de ustedes la conoce? A ver, díganme quién la conoce a esta basílica. ¿Alguien ha tenido la suerte de ir? Mírenla bien qué bonita que es. Y qué inmensa que es. Qué inmensa. Tiene una parte subterránea incluso, donde tiene una parte de cementerio. Es espectacular esta iglesia. A ver, vamos a ver. Aquí me estaban escribiendo alguien. Dice, profesor obligatorio. Ah, ya, muy bien. Estas son preguntas. Excelentes preguntas, jóvenes. Bien, ya me están llegando las preguntas. Muy bien. Antes de comenzar a responder las preguntas, les quiero comentar, jóvenes, esta obra monumental, jóvenes, que es un atractivo turístico mundial de la Carita de Dios. ¿A qué ciudad del Ecuador le dicen la Carita de Dios? A ver, ¿quién? Quito. A Quito no le dicen. Excelente, Anthony, excelente, muy bien. Efectivamente, jóvenes, este es un atractivo turístico mundial de la ciudad de Quito, a la cual se la conoce también como la Carita de Dios. Y esta se llama la Basílica del Voto Nacional y es un monumento para recordarle a la historia y al mundo entero que el Ecuador es un país católico y consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Miren qué importancia. Pero todo esto se pudo hacer fue porque García Moreno era presidente. Es decir, García Moreno tenía un poder y una influencia muy grande para apoyar a la iglesia. Pero asimismo, como ustedes comprenderán, no todos estaban de acuerdo. Entonces había quien miraba eso como algo malo, negativo, y por eso también García Moreno se hizo de muchos enemigos. Tanto así que el presidente García Moreno, ¿quién sabe cómo murió García Moreno? A ver, ¿se acuerdan cómo murió García Moreno? ¿Murió o lo mataron, mejor dicho? Lo mataron. Creo que se reunieron un pocotón de personas y lo llevaron, creo que fue en una cruz, creo. Ya, bueno, por ahí estamos cerca, ya estamos cerca. Diego, tómala, ¿ibas a decir algo? No, profe. Ya, jóvenes, el presidente García Moreno fue asesinado al salir de la misa. Un día fue a la misa, como siempre lo hacía, comulgó en la misa, y al salir por la puerta de la iglesia, le cayó una turba de gente, enemigos que lo odiaban a muerte, y lo mataron a machetazos en plena calle. Hay una versión que dice que lo dejaron tirando por muerto y que luego la gente buscaba el cuerpo del presidente García Moreno para quemarlo. Y hay una versión de la historia que dice que las hermanas del convento de Santo Domingo de Quito escondieron el cuerpo de García Moreno para que la gente no se lo lleve a quemar. Pero miren, jóvenes, este presidente que fue tan entregado a la religión católica, pero se hizo de tantos enemigos, porque gobernó, como les decía, con mano de hierro, y también a muchos no les gustaba que el Estado, que el gobierno, que el presidente esté involucrado en las cosas de la Iglesia Católica y que le diera ese poder. Entonces, por eso se hizo de muchos enemigos. Bien, dice Anthony, profe, ¿es obligatorio que cuando nace un bebé se lo vaya a inscribir en el registro? Sí, Anthony, hoy en día es obligatorio. Nace un bebé y los padres tienen la obligación de hacerlo inscribir en el registro civil. Dice, otra pregunta, ¿qué pasaría si el registro civil cobrara por inscribir a una persona que viene al mundo? Bueno, actualmente, con el presidente anterior que tuvimos, con el presidente Correa, esos trámites comenzaron a ser gratuitos. Pero antes del presidente Correa sí cobraban por esos trámites. Y el registro civil era una cochinada, disculpen la expresión, joven. Era una cosa terrible. Unos edificios sucios, esas paredes negras de la tinta. ¿Saben por qué de la tinta? Porque usted iba al registro civil y como había mucha gente que no sabía firmar, ponían las huellas digitales. Pero para poner la huella digital tienen que empapar la yema de los dedos en tinta y la ponen al dedo en el papel. Entonces muchas veces la gente que hacía, como no tenía ni con qué limpiarse la tinta, se limpiaba la tinta sobando la mano en la pared. Esas paredes eran negras, mugrosas, horribles, oscuras. Bueno, con el presidente Correa mejoró en gran parte esa situación. Listo. Dice Luisa Carreño, profesor, si la iglesia antes tenía ese poder, ¿por qué ya no lo sigue teniendo? Le felicito, Luisa Carreño, por esa excelente pregunta que usted me hace. Y la respuesta es de que después de que lo asesinaron a Gabriel García Moreno,
vino otro presidente que ustedes leyeron justamente en el artículo que les facilité. ¿Cómo se llamaba el otro presidente que era la otra cara de la moneda de García Moreno? Si García Moreno era súper católico, este presidente era lo contrario. ¿Cómo se llamaba este presidente? ¿Alguien se acuerda? Aquí les doy el dato. Este presidente se llamaba Eloy Alfaro, el viejo luchador, el revolucionario, el general Eloy Alfaro. Con Eloy Alfaro, la iglesia comienza a perder el poder y la influencia que tenía. Pero para no quedarnos cortos, Luis Carreño, vamos a volvernos a conectar y ahí les termino de explicar, ¿sí? Preparen sus preguntas. Miren que solo 2 preguntas me han llegado. Yo necesito más preguntas. Preparen las preguntas. Listo, vamos, nos volvemos a conectar.